alimentarse bien, ¿no es cierto? Una alimentación saludable. Pero hoy día vamos a hablar precisamente de las personas que son alérgicas al gluten y a las proteínas. Para eso tenemos la presencia de una gran doctora en nuestro estudio. Me refiero a Sofía Bennett, para quien quiero pedir un fuerte aplauso e invitarte, Vicky, hasta este sector. ¿Cómo estás, Sofía? Hola, Mario. Hola. ¿Qué tal? Un gusto. Sofía, doctora, lo primero que queremos aclarar es la diferencia o qué es lo que es principalmente el gluten y qué es lo que es la proteína. ¿Qué rol juegan en nuestro organismo? Bueno, principalmente ahora nos vamos a enfocar un poco más en el gluten porque hablar de alergia a las proteínas es un tema muy grande. Entonces, un poco para acotarnos en un puro tema, vamos a hablar del gluten. El gluten es una glicoproteína, una proteína vegetal que está dentro de algunos cereales que son de uso habitual, especialmente en 3 cereales más importantes, que es el trigo, el centeno y la cebada. Y un poco más controversiales si está o no está presente en la avena. Entonces, en ese sentido, es algo que usamos ampliamente y comemos ampliamente en el día a día. Dijiste trigo, cebada y centeno. Y centeno. Y en la avena. Alimentos que... Y avena, además. Claro, ahí hay como alguna controversia, lo dice la doctora. Pero así como para hacerlo más cotidiano, estamos hablando de la harina. Básicamente es la harina blanca que usamos para todo. O sea, panes, galletas. Claro. Si podemos ver, por ejemplo, acá tenemos ejemplos súper básicos o típicos. Las galletas que usamos para los picoteos, las galletas dulces. ¿Eso qué es lo que es, doctora? Eso es pan rallado. Pan rallado. O sea, que en el fondo el apanado y todo eso también. Todo eso también. Y también, por ejemplo, los tallarines. Aquí tenemos caballitos de ángel o cualquier otro tallarín que se haya hecho con las riendas harina de nuestros trigo. porotos. Las riendas de los porotos que estaban cocinando. Por lo tanto, es un componente muy ubicuo en la alimentación cotidiana de los chilenos. Pero yo ahí tengo una pregunta. ¿Qué porcentaje de la población sufre de este tipo de problema al gluten? ¿O a quién le afecta? Porque de repente me da la sensación de que hay mucha más variedad de productos sin gluten, por ejemplo, pero que no es tanta la población afectada. Sí, la verdad es que ha aumentado mucho en los últimos años. Cuando uno habla de alergia o intolerancia al gluten, también hay un grupo de enfermedades. Está desde la enfermedad celíaca, que son pacientes que no toleran nada del gluten, que presentan una intolerancia y que es muy perjudicial para su salud consumir gluten. ¿Cómo y ahí se uno tiene que manifiesta esa intolerancia? Esa intolerancia se puede manifestar desde los primeros años de vida o en la edad adulta. Son pacientes que hacen diarrea, distensión abdominal, muchas molestias abdominales y pueden tener también otros síntomas, como por ejemplo ras en la piel, problemas de mucosas. Y el gran riesgo que tienen los pacientes de enfermedad celíaca es que hacen malnutrición porque al tener inflamación en su mucosa intestinal, absorben menos los nutrientes. Mira. Pero también hay otra gama que ha aumentado mucho en el último tiempo, que son los pacientes que tienen sensibilidad al gluten, pero no son celíacos. Ya, perfecto. Y un poco eso es lo que ha pasado el último tiempo en términos de que han aumentado mucho los productos sin gluten. Si ustedes piensan hace 15 o 20 años atrás, costaba mucho encontrar en el comercio habitual el producto sin gluten. Y hoy en día hay mucha gente que come sin gluten. Yo te quería preguntar algo ahí. ¿Cómo se diagnostica esto? Yo me acuerdo alguna vez que alguien tuvo una sospecha de que yo podía tener algún tipo de intolerancia al gluten y me hicieron un examen de sangre. Y ahí sería que no, en mi caso, y listo. Pero yo no sé si ese es la única manera de poder diagnosticarlo, el único método, o hay otro examen que también se puede realizar. La verdad es que para definir si un paciente es o no tiene enfermedad celíaca, son 2 los principales factores que uno evalúa. Primero son exámenes de sangre, que son anticuerpos específicos para la enfermedad celíaca, y una biopsia de intestino delgado a través de una endoscopía. Si esos 2 exámenes están negativos y tú todavía sientes o tienes síntomas de intolerancia al gluten, uno cae en esta categoría nueva que se habla de la sensibilidad al gluten no celíaca. Que tiene anticuerpos negativos, biopsia negativa, pero que presenta síntomas frente a la exposición de gluten en la comida. Doctora, ¿es una enfermedad que uno puede nacer con ella o se desarrolla en el tiempo? La enfermedad celíaca es una enfermedad que tiene tanto un componente hereditario como ambiental. Y la sensibilidad al gluten no celíaca tiene una patogenia que todavía no es muy clara, pero que tiene un componente ambiental muy importante. De hecho, hay de algunas teorías que hablan, por ejemplo, de esta teoría de la higiene, de que ahora estamos menos expuestos a bacterias, que la microbiota intestinal ha ido cambiando, la permeabilidad del intestino. Por lo tanto, son distintos factores los que van influenciando en el tema de la sensibilidad al gluten. Mi pregunta ahí es, las personas que tienen o esta sensibilidad al gluten o ya directamente a una cosa un poco más complicada como puede ser el diagnóstico de ser celíaco. Esas personas, la única manera que tienen de convivir con esto es evitando
ejemplo, productos que contengan gluten, harinas, etcétera? ¿O también hay algún tipo de medicamento con lo que ellos puedan, por ejemplo, seguir manteniendo una dieta así? No, la verdad es que el tratamiento de primera línea en los pacientes con enfermedad celíaca es la dieta libre de gluten por completo. Y en los pacientes que tienen sensibilidad al gluten no celíaca, uno recomienda la dieta libre de gluten, pero uno puede ir probando distintas cantidades porque hay algunos que son más sensibles a más o menos cantidades de alimentos con gluten. Ok, están moviéndose las redes sociales, son temas muy interesantes, Sí, por supuesto. están Y de moda. tenemos una pregunta de alguien que nos está viendo en este momento. Sí, a ver, vamos, Da, voy a acércate. leerlo. Esto lo escribe Axel, dice, buenos días, si padezco de celiaquía, mis hijos también la padecerán. Muchas gracias. Bueno, saludos a la mirada doctora. Ahí Pero hablaba- básicamente buena eso sí es pregunta. Ahí hablaba, sí, pues, hablabas de un componente Sí, pues, hereditario. al final un poco qué es lo que pasa, que en pacientes que tienen antecedentes de algún familiar, hay algún componente hereditario, de todas maneras en la enfermedad celíaca, en general cuando hay antecedentes de enfermedad autoinmune en la familia o antecedentes personales de enfermedad autoinmune, uno tiene mayor riesgo de tener una enfermedad como la enfermedad celíaca, pero no necesariamente significa que tus hijos van a tenerla, como no es solamente genética, también depende del ambiente, por lo tanto depende un poco de eso. Doctora, de alguna manera uno se puede curar, tratar, o sea, curar de la enfermedad. ¿Uno deja de ser celíaco en algún momento de la vida? Te lo pregunto porque la dieta de los chilenos en general está en base a harina. Somos los que más comemos pan en Latinoamérica, tallarines, ¿para qué vamos a hablar? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un celíaco o un alérgico al gluten, ¿en algún momento puede volver a consumir este tipo de productos? No, una vez que se diagnostica la enfermedad celíaca, tú vas a padecer esta enfermedad toda tu vida. Es una condición que se mantiene para siempre. No así o no se ha estudiado muy bien qué es lo que pasa con la sensibilidad al gluten no celíaca. Ahí se ha hablado de pacientes que se pueden ir sometiendo poco a poco de nueva exposición al gluten y van tolerando cada vez más cantidades de gluten en la dieta, pero la verdad es que todavía no sabemos un poco cómo van a evolucionar esos pacientes, Mira. pero en la enfermedad celíaca, por ahora es una enfermedad que no tiene cura. Y acá, ¿Cómo? perdón, Por favor. me te voy a Me faltaba interrumpir. más. No, por Y acá favor. además también trajimos un plato con otro tipo de Sí. productos que me da la impresión de que no están vinculados necesariamente a la enfermedad celíaca, sino Sí. que a otro tipo de afecciones, como podría ser la alergia a la proteína de leche de Claro. vaca o No, a ver, o de la- lo Explícanos que un poco. hicimos con esto es básicamente que uno cree que cuando uno habla de gluten, uno mira las harinas y piensa al tiro que son esos los alimentos que contienen gluten, pero el gluten, una de sus propiedades o por qué se usa mucho en la industria alimentaria es porque le da como es un espesante, Sí, le da un aglutinante. Exacto, es un aglutinante, espesante, le da viscosidad, esponjosidad a los productos, por lo tanto, hay algunos alimentos como por ejemplo la cecina, los embutidos, los patés, incluso algunos yogures, los mira. caldos para preparar sopas, algunas mermeladas que contienen gluten sin ser un alimento principal en la preparación, sino que lo usan como un preservante o como un espesante o un aglutinante para darle mejor palatabilidad, mejor sensación de viscosidad a la comida. Por Claro. lo tanto, hay que tener mucho ojo en pacientes que son celíacos, en pacientes que tienen sensibilidad al gluten, de revisar siempre el etiquetado de los Oye, alimentos. me llama Ok. la atención esto es mermelada. Sí, la O sea, mermelada. yo jamás hubiera pensado que la mermelada también Sí, tenía la verdad es que gluten. hay algunas mermeladas que están certificadas. La Fundación Convivir es una ¿Ya? fundación chilena que se preocupa de certificar los alimentos para los pacientes celíacos. Por lo tanto, siempre la invitación es a todos los pacientes que sufren enfermedad celíaca, bueno, ellos probablemente ya lo saben, Claro. de revisar la lista de los Claro. alimentos que se va actualizando constantemente, porque hay alimentos como la mermelada o como los yogures No, el que yogur contienen impresionante. gluten dentro Doctora, de su elaboración. ¿cómo reemplazamos? Porque si uno se pone a pensar, dice, chuta, gran parte de mi dieta está basada en muchos de estos productos que tenemos sobre la mesa hoy día. Si yo soy celíaco, ¿cómo los reemplazo? Hoy día hay muchas maneras, obviamente, pensando un poco también en la alimentación saludable, la tendencia es a elegir productos que estén lo menos procesados posible. Ajá. Y ahí tenemos muchas alternativas desde, bueno, el maíz, por ejemplo, Ya. el choclo habitual, Sí. la harina de maíz, la harina de papa, el chuño, la quinoa, Ok. también es un excelente cereal. Uno puede usar harina de quinoa para las preparaciones y la que se usa más ampliamente, por ejemplo, en los panes o en la industria para hacer alimentos para los celíacos es la harina de arroz. Ajá. que Oye, también se y usa además mucho. súper bueno porque Ah, además súper bien. ahora también al haber más conciencia uno puede encontrarlo fácilmente en supermercados, en La Vega, para qué decir, hay Sí. algunas ferias que también tienen en algunos puestos ese tipo de productos, o sea, es algo que dentro de todo no es difícil de encontrar, no hay que ir a una tienda especializada, por ejemplo. Sí, la verdad, hay tiendas especializadas Además. en Chile. En Santiago tenemos un supermercado para celíacos que no está muy a la mano, pero en general en los supermercados habituales hay una sección de alimentos sin gluten. En general hoy en día es mucho más fácil encontrarlo y lo otro importante es que alimentos tan básicos como las frutas, las verduras, las legumbres,
los porotos, por ejemplo, son alimentos sin gluten en su forma natural. Por lo tanto, si nosotros basamos nuestra alimentación en alimentos no procesados, más naturales, como son la fruta, las verduras, las legumbres, los frutos secos, la quinoa, son puros alimentos que son sin gluten. Es una enfermedad de nuestros tiempos. Te lo pregunto, ¿había desinformación? Antiguamente había la misma cantidad de celíacos que hay hoy día, y hoy día tenemos la información y tienen alguna forma de tratarse, un diagnóstico, ¿o ha cambiado por nuestra forma de alimentarnos? Se cree que la prevalencia ha aumentado tanto por nuestra forma de alimentarnos como por las teorías que conversábamos antes. El tema de esta teoría de la higiene, de que estamos menos expuestos a antígenos. La exposición temprana también al gluten es una de las factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad celíaca. Ahora, ¿sabes lo que a mí me llama mucho la atención? Que, por ejemplo, a mí me encanta el deporte. Y deportistas de alto rendimiento, como por ejemplo el tenista Djokovic, en algún momento le detectaron que era celíaco y él cambió toda su alimentación y su rendimiento aumentó un montón. En los deportistas en general o en el diario vivir afecta mucho, porque uno dice, chuta, si yo estoy con permanente malestar en la guata, lógico que voy a rendir menos en todo aspecto, ¿no es cierto? Pero como una persona que es celíaco desde niño, no le descubren esto permanentemente malestar hasta que pillan que su alimentación en donde está la clave y su rendimiento aumenta mucho. A ver, ahí en general pasa porque la enfermedad celíaca tiene un espectro muy amplio de síntomas y de formas de manifestarse. Por lo tanto, muchas veces se confunde con otras enfermedades gastrointestinales. Por otro lado, por ejemplo, la sensibilidad al gluten no celíaca se confunde mucho con los síntomas de colon irritable, que también es una enfermedad muy común en la población. Entonces, de repente son pacientes que tienen síntomas que no son muy claros, que no encajan muy bien y no son bien estudiados, y después uno se empieza a dar cuenta que esos síntomas eran por la ingesta de gluten. Ahora, hemos hablado... Perdón, es que pensé que hemos hablado mucho de... Yo te quería, a propósito de esto, dar como... ¡Ay, qué asqueroso, Mario! Perdón. No, hemos hablado mucho de gluten, pero también dijimos que había gente alérgica a la proteína. ¿Nos podrías explicar un poco? Porque de yo consumo mucha proteína. En general, la gente que hace deporte le dicen, después del deporte, antes del deporte, ojalá proteína. O sea, es el alimento de la musculatura. ¿Qué pasa cuando uno es alérgico a la proteína? ¿Dónde las encuentra? ¿O estamos hablando de la proteína de tipo animal nomás? Sí, ahí es un terreno que no me voy a meter mucho ahora porque, insisto, es muy amplio. Dentro, o sea, hay proteínas de miles de tipos. Hay proteínas vegetales, proteínas animales. Hoy en día está muy de moda el tema de la alergia a la proteína de leche de vaca. De los niños, eso ocurre lo más común es que lo vemos en los niños, hijos de mamás que están amamantando y que uno ve que empiezan a desarrollar esta alergia, pero en general en los adultos la alergia a la proteína de manera espontánea es raro que se vea o raro que aparezca si no es una enfermedad que se manifestó desde la infancia. Por lo tanto, más que la alergia a la proteína, lo que se ve mucho hoy día, por ejemplo, es la intolerancia a la lactosa. Sí, bueno, claro. Y ahí es donde uno tiene que manejar las distintas alternativas o cómo ir modificando la dieta para que esos síntomas no aparezcan. Y en el caso de las alergias, estoy hablando en términos súper generales, las alergias alimentarias, ¿sí pueden manifestarse después de la adultez? No necesariamente solamente en el caso de la proteína de la leche de vaca, por ejemplo, sino que en términos de... Sí, bueno, por ejemplo, la misma enfermedad celíaca uno puede diagnosticarla en general después de los 30 años muchas veces. Y ahí obviamente hay que ser cuidadoso. Aquí uno habla un poco en términos generales, porque el concepto de alergia es distinto a la intolerancia y son mecanismos fisiopatológicos distintos, pero ahí lo importante es que esto puede aparecer en cualquier momento de la vida. Hay que estar atento a los síntomas que uno pueda tener, que a veces el pensar que un dolor de guata, la distensión, la diarrea, no es normal tener estos síntomas como por la vida. Por lo tanto, hay que prestarles atención. En general tendemos a minimizar mucho y a mirar como a huevo el paciente que anda. Las mujeres en general sufrimos mucho síndrome de intestino irritable y a veces se confunde con estas intolerancias alimentarias que se pueden tratar. Y en ese sentido, ¿hay algún segmento de la población que lo sufra más? Más las mujeres, como tú bien decías, más los hombres, o algún rango etario, por ejemplo, los adultos mayores, no sé. Sí, en general se ve mucho más en las mujeres. En enfermedad celíaca propiamente tal, entre 4 o incluso 5 veces más las mujeres que en los hombres. En pacientes que tienen obviamente antecedentes de enfermedades autoinmunes o familiares con enfermedad autoinmune, y también se ve en pacientes que hayan estado expuestos a gluten a temprana edad también. Sofía, te agradecemos por haber estado con nosotros, súper clara. Yo creo que es un tema que a todo el mundo le llama la atención, ¿no es cierto? Hoy día tenemos mucho más conciencia de alimentarnos bien, de llevar una vida sana a través de los alimentos. Te dejamos invitada para cuando quieras, para que vengas a hablar temas tan interesantes como este, ¿no es cierto? Y te damos un tremendo aplauso, Sofía. Ven.
doctora, entonces, y nosotros, Vicky, ¿a dónde nos vamos? Nutrición.cl, ahí la pueden encontrar Sí, po, también. sí. Eso, nos Y pueden ir a nosotros, ver, ¿a dónde a nos ver. vamos?